Ok, señores, ¿estamos listos? Sí. Arranquemos con Excel. Antes que nada, déjenme compartir inmediatamente la pantalla de Excel porque vamos, como siempre, a trabajar en vivo. Ok, hoy vamos a hablar de gráficos. Ya hemos hablado mucho de fórmulas, hablamos de funciones, hablamos de formato condicional. Ahora vamos a sacar gráficos. Y un gráfico no es más que una forma de presentar los datos que tenemos en una tabla de Excel. ¿Ok? Déjenme mover esto a la otra pantalla, a ver si estoy más cómodo. Perfecto. Entonces, hoy vamos a crear algunos tipos de gráficos. Vamos a ver gráficos incrustados en una hoja y gráficos en una hoja de gráficos. Y vamos a ver para qué sirve cada tipo de gráfico. Entonces, como ejemplo, voy a dar un ejemplo que usó el profesor Zuluaga en una charla sobre constelaciones en Excel. Ahí usamos un tipo de gráfico, pero lo vamos a mencionar todos primero. Y ya después, ya está marcada el ejercicio, vamos a hacer una tarea con ese mismo formato, pero con otras 4 constelaciones que ustedes van a escoger y ustedes lo van a hacer solos. ¿Okay? Entonces ya debería estar arriba. Entonces, para hacer gráficos, lo primero que tenemos que tener los datos organizados. Entonces, los datos tienen que estar en sus columnas y sus filas, dependiendo del tipo gráfico que queremos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un gráfico de ventas, que se llame ventas, y tengo las ventas en enero, en febrero, y así sucesivamente, yo puedo obviar, escribir todo esto. Perdonen. Puedo obviar, escribir todo esto. Porque no me deja copiarlo. Ok. Marzo, abril, mayo, junio. Ok, tenemos todos los meses hasta aquí, por ejemplo, los primeros 6 meses del año. Y queremos calcular las ventas, tenemos las ventas de esos meses y queremos graficarlas. El gráfico más común que se usa en Excel es el gráfico de pastel. Tenemos unos montos ahí locos. Y vamos a graficar mes por mes cuánto se vendió. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer para un gráfico es escoger de dónde salen los datos. Entonces, los datos van a salir de todas estas columnas que están aquí. Yo voy a seleccionar toda la data donde viene el gráfico. Fíjense que seleccioné tanto la columna de los meses como la columna de los montos. Y voy a donde se dice insertar. Y aquí están los gráficos. Yo puedo decir insertar un gráfico, dejarlo que él me lo recomiende, o puedo seleccionarlo directamente. Aquí están diferentes tipos de gráficos, pero estos no son todos. Hay más tipos de gráficos. Puedo darle aquí para escoger un gráfico de pastel y digo qué tipo de pastel yo quiero. Si quiero un pastel 2D, si lo quiero 3D o si quiero una dona. Entonces, todos en este grupo hacen exactamente lo mismo. La diferencia son los que están a la derecha, que es cuando tengo valores que son subgrupos de otros valores. Pero en la vertical, estos tres hacen lo mismo. La diferencia es la forma en que está presentado. ¿Ok? Yo voy a insertar el gráfico en esta misma hoja. Así se inserta en esa misma hoja. Pero yo puedo escoger moverla a otro sitio. Crear una hoja que sea para el gráfico o moverla de hoja. En este caso lo voy a dejar aquí mismo porque el ejercicio que van a hacer es así mismo. ¿Ok? Puedo cambiar cualquier cosa de este dato. Por ejemplo, puedo cambiar el título. Entonces pongo ventas del primer semestre. Y puedo ponerle que me presente los valores. Por ejemplo, ya cuando yo voy a darle formato al gráfico, yo puedo decir qué quiero que me den. Quiero que me presente los valores o que no me lo presente, que me lo presenten adentro del gráfico, en el borde, afuera o como mejor se ajuste. Vamos a ponerlo afuera. La ventaja del gráfico en Excel, en vez de uno dibujarlo manualmente como hacíamos antes, la ventaja principal es que el gráfico está atado a los datos. Es igual que una fórmula. O sea, el gráfico está generado por fórmulas. De modo que si algún valor de esto cambia, por ejemplo, si en vez de 569.000 vendí 269.000,
el gráfico completo se ajusta al cambio de los valores. O sea que no importa cuándo yo cree el gráfico, cuando mis datos cambian, el gráfico cambia. Pero también yo puedo agregar valores a este gráfico. Por ejemplo, yo hice el primer semestre, porque ahora es que estamos en julio. Pero según va avanzando el año, yo sigo teniendo ventas. O sea que yo voy a tener ventas en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre, ¿verdad? Y voy a tener valores aquí. Por ejemplo, este valor lo voy a arrastrar todo para acá y voy a modificar simplemente aquí. Aleatorizar un poquito. ¿Qué pasa cuando yo selecciono el gráfico? Fíjense que el gráfico me selecciona de dónde sale la data. Eso también yo lo puedo buscar en el formato de la tabla, del gráfico. Pero puedo arrastrar simplemente estos valores y agrandarlo para incluir los valores nuevos. Y fíjense lo que pasa con el gráfico. Ya me incluye los valores nuevos. ¿Ok? Entonces un gráfico es igual que una función o que una fórmula, lo único que está en formato gráfico. Así que yo puedo diseñar cómo yo quiero presentar mis datos, pero a posteriori modificar la data y me tiene que actualizar automáticamente. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de gráficos, que les quede claro que yo puedo editar muchas cosas de aquí, el formato en que se ve esto, si se ve o no, puedo editar el formato de esto, puedo cambiar el tipo de gráfico. Por ejemplo, si yo voy al diseño de la tabla y cambio el tipo de gráfico, yo puedo decir, ok, ahora yo no lo quiero en pastel, que era lo que tenía, sino que yo lo quiero ahora en columnas. Y quiero ver las columnas así. Entonces ahora lo que tengo son los gráficos horizontalmente en columnas. ¿Ok? Entonces así puedo comparar mejor una cosa con la otra. Generalmente cada gráfico se usa para un tipo de cosa. El primer tipo de gráfico que usamos son los gráficos de columnas, que es este, que lo que me da es, por lo general, para ver la variación de un valor en función del tiempo. Por lo general, en los gráficos de columna, no estoy diciendo que obligatoriamente tiene que ser así, porque cada quien decide cómo quiere presentar sus datos, pero por lo general, en los gráficos de columna se presentan el tiempo en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. O cuando se quieren comparar dos valores, se usan horizontal y vertical indistintamente. ¿Okay? El segundo tipo de gráficos son los gráficos de línea. Vamos a cambiar este mismo gráfico a un gráfico de línea. El gráfico de línea es lo mismo de la columna, pero es más continuo. O sea, me va a presentar una línea quebrada. Vamos a quitarle los valores. Sin valores. Una línea continua pasando por los puntos que correspondan a los valores. Y así yo veo gráficamente cómo han, en este caso que estamos hablando de las ventas, bajado las ventas en marzo, porque Semana Santa era en marzo y la gente no estaba trabajando, por ejemplo, y subiendo las ventas en noviembre y diciembre porque es la época navideña que la gente sale a comprar, por ejemplo. Entonces, puedo ver gráficamente cómo los valores cambian hacia arriba y hacia abajo. Fíjate que aquí yo veo que tengo una sola serie. Esto es algo que vamos a usar en la tarea. En algunos tipos de gráficos yo puedo presentar muchas series de datos en el mismo gráfico. Por ejemplo, si yo quiero graficar, tengo dos columnas en vez de las ventas totales, tengo las ventas a crédito y las ventas al contado. Yo puedo graficar ambas líneas en el mismo gráfico con dos colores diferentes. De modo que yo puedo comparar en los casos en que las ventas suben y bajan juntas o en los momentos en que las ventas suben a crédito pero se quedan igual en contado y viceversa. Entonces yo puedo agregar series en los valores y eso es algo que vamos a hacer en la tarea y vamos a poner el ejemplo al final. Entonces cuando uno agrega series puede modificar el dato para que me cambie, por ejemplo, el color de cada serie. Entonces este es el segundo tipo de gráfico, que es el gráfico de línea. Hay varios tipos de gráficos de línea. Vamos a verlos todos. Change Chart Type. Tengo los gráficos de líneas. Miren que aquí tengo varias líneas. Eso significa que tengo, por ejemplo, en este dibujito de aquí, tengo dos series de valores.
puedo presentarla con los puntos que me representen los valores en las columnas, o puedo hacerla 3D. Si la hago 3D, me va a presentar una línea, pero vista en rotada 3/4 para que te dé una perspectiva como tridimensional de la línea. Este es muy útil cuando tenemos muchos valores juntos, muchas series juntas. Y si las tenemos todas en una línea, se va a sobreponer una encima de la otra y se confunde. Pero si lo ponemos en 3D, va a estar en la profundidad y así no se confunden tanto. Entonces puedo seguir buscando otros estilos. El tercer tipo, ya lo vimos, es el gráfico de pastel. El gráfico de pastel es para comparar los valores de nuestros datos con respecto a un todo. En este caso estamos viendo las ventas de cada mes con respecto a las ventas del año completo. Por ejemplo, si en el mes de mayo yo vendo 1,5 millones, quiero ver gráficamente que el mes de mayo es más grande que los otros. Y si en el mes de agosto yo solamente vendí 175,000, yo quiero gráficamente ver que el mes de agosto es una porción menor del todo que es el año completo. No necesariamente tienen que ser años, pero es cuando quiero comparar valores individuales con respecto a la suma de todos esos valores, al todo de esos valores. ¿Ok? Este es el gráfico de pastel. Entonces, siguiendo con los demás tipos de gráficos, yo quiero cambiar este también. El siguiente es la barra. La barra es exactamente lo mismo que el gráfico de columnas, con la diferencia de que los ejes están girados, están invertidos. Aquí voy a ver los meses en el eje vertical y los valores en el eje horizontal. En algunos tipos de datos es útil eso. Entonces, principalmente cuando uno está haciendo planificación de tiempos, de programación, por ejemplo, de obras y proyectos, uno hace los gráficos de barra porque veo, si pongo el tiempo en la horizontal, puedo ver cuándo termina una cosa y cuándo comienza otra. Vamos a ver las barras comenzando en el medio y terminando a mitad del camino. Entonces, las siguientes son las áreas. Las áreas es parecido al pastel, pero presentado como si fuera un gráfico de línea. Y así lo veo como la cantidad que me aporta al todo cada valor. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Escucho? Sí. Perfecto. Entonces, los gráficos de área son parecidos a los gráficos de línea. La diferencia es que el gráfico de área psicológicamente resalta la importancia del valor a través del tiempo, porque hace que resalte lo que aporta cada valor al todo, porque se ve el área manchada es más grande y eso resalta más. Entonces, cuando uno quiere resaltar eso, son buenos los gráficos de área. ¿Ok? Entonces, el que vamos a usar, el gráfico que vamos a usar en la tarea es el gráfico de dispersión. En inglés se llama XY scatter. El gráfico de dispersión lo que me va a dar es un gráfico con puntos que correspondan a los valores. Y estos ejes yo lo puedo ajustar para que estén dentro de un rango de valores o que vayan simplemente desde 0 hasta el valor máximo o dentro de un rango de valores que yo le defina manualmente. Entonces, aquí fíjense que tiene números. Estos números son valores, pero en realidad se corresponden a los meses. Yo puedo decirle que me lo muestre como los meses, pero simplemente lo dejo por defecto y lo tenemos en valores. Este lo vamos a ver ahora con la tarea. Yo le voy a poner un ejemplo y después en la tarea ustedes van a hacer 4 diferentes. ¿Ok? Entonces, esto es más bien para representar la tarea. ¿Quieren tarea? No. ¿Cómo que no? Hay que hacer tarea, eso es bueno. Sí, Ok. bastante historia. Entonces, los gráficos avanzados ya se los voy a dar un poquito más adelante y al final vamos a dar unas cuantas trucos avanzados. Por ejemplo, el gráfico de mapa me permite, si yo tengo los datos que tengo aquí, son países, me permite resaltar los valores que aportan cada país. Por ejemplo, si yo quiero graficar el ingreso per cápita de las diferentes naciones del mundo, yo simplemente sustituyo estos meses por los nombres de los países y en el mapa va a traer un mapa mundi, me va a resaltar los países que quiero. Pero para eso tengo que tener los nombres de los países aquí. ¿Ok? Ya los demás son gráficos avanzados. ¿No le escucho? ¿Todos los países o solo algunos? Es un mapa mundi, pero puedes hacerlo por países
claro, hay unas ciertas limitantes, porque, por ejemplo, yo intenté hacerlo con Dominicana y las provincias de aquí y no estaba disponible el mapa. Así que si es para países del mundo, funciona perfectamente. Si quieren hacer cosas más regionales, ya es un poquito difícil. Tendrían que hacerlo manualmente y... Si yo quiero hacer Sudamérica. Sí, Sudamérica se puede. Tú puedes tomar el mapa mundi y solamente resaltar Sudamérica. Pero estamos hablando de países de Sudamérica, no provincias o regiones o departamentos, que ya ahí es más dudoso. De hecho, tú puedes, algo de lo que vamos a ver la semana que viene, que es importación de datos, vamos a poner el ejemplo con los países, porque importación de datos hay una herramienta muy útil para uno no tener que salir a buscar los datos, sino que Excel los traiga solo. Datos que estén disponibles en base de datos públicas. Por ejemplo, puedo jalar datos de Sinbad para estrellas, pero puedo también sacar datos de la UNESCO, no, por ejemplo, de la OMS. Por ejemplo, si quiero ver la cantidad de infectados de la pandemia, y puedo jalar los datos directamente de la página sin tener que yo ir a la página, copiar los datos, pegarlo en Excel y darle formato, sino que simplemente le digo a Excel que me lo importe y él me lo trae de la página de internet. Yo puse un ejemplo en la primera clase, pero eso fue un ejemplo cortito. Vamos a hacerlo más en detalle la semana que viene, que toca importación de datos. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir una tabla nueva para poner el ejemplo que vamos a hacer esta semana. El ejemplo que vamos a hacer esta semana es traer los datos. Déjenme abrir el Classroom. Está aquí, tipo de gráfico ese. Classroom. Okay. Entonces, curso de vacaciones. Tengo que, lo que ven en Excel, ¿verdad? ¿Escuchan? Hello. Sí. Ok. Entonces, vamos a importar un archivo de datos. Bueno, mira, yo puedo darle el ejemplo de importar datos de aquí para que lo vayan refrescando. ¿Y por qué no puedo abrirlo? Ok, ya, ahora sí. Voy a darle importar la data. Insertar data, ¿verdad? Y quiero conseguir la data de una página de internet. From web. Como yo quiero la data de una página web, yo tengo que tener la dirección de esa página web, ¿verdad? Pego mi URL, que ya lo tengo aquí, y le doy OK. Entonces yo no tuve que hacer nada, simplemente lo pegué. Excel me pregunta cuál tabla yo quiero traer de aquí. Si es una página de internet y no es un Excel, puede tener muchísimas tablas separadas y textos. Entonces yo quiero esta tabla y le doy a Load. Fíjense que me trajo la data en una hoja nueva. Me explica lo que hay y me pone el nombre de las columnas. Vamos a cerrar esto un poquito. ¿Qué datos me interesan de aquí? Las coordenadas en ascensión, recta y declinación de una sola constelación. Por ejemplo, yo voy a coger Orión, porque lo quise así, y copio esos datos. De hecho, lo voy a pegar hasta aquí. Lo voy a pegar en mi hoja aparte. Los valores. Vamos a borrar esta columna. Una pregunta, yo tengo que tener la dirección, la URL, si no, Sí, claro. no lo importa. Claro, tú tienes que tener la URL de lo que quieres. Si lo quieres importar, si tú no tienes la URL y tú tienes un documento, tú puedes importar tu documento. Fíjate, cuando tú vas a Data y le das a Get Data, te pregunta si lo quieres de un archivo, ya sea de Excel, de texto, un XML, un JSON, un PDF. En PDF es utilísimo porque a veces en PDF uno tiende a copiar las datas y ponerla y se le daña el formato. Pero Sí. si lo jalas desde aquí, te lo deja en formato de tabla. Puedes sacarlo de una base de datos, sea SQL o Access. Puedes usar otro tipo de datos como un rango de otra tabla de Excel, un query, una conexión ODBC, si tienes otro tipo de base de datos, y web. Web es una página de internet. O sea, ya sea una página, por ejemplo, en este caso, una página que es una tabla de Excel, pero si es una página normal, HTML,
también te va a distinguir entre el texto y la tabla. Y te va a decir, ok, tengo este texto, tengo esta tabla. ¿Quiere la tabla? Selecciona la tabla y lo importas. Ok, gracias. Oye, yo no encuentro la opción de los mapas. Estoy aquí haciéndolo en Excel. Repítame de nuevo. Recommended charts. No encuentro la opción de los mapas. ¿Qué versión de Excel tienes? Pero tengo que versión de Excel. Options of info. Versión para Fisher Price. Mira, es insertar gráficos de mapas. Puede incluso seleccionar más mapas. Vamos a seleccionar la región, pero ya eso lo vamos a hacer en el ejemplo de la otra semana. Open 3D, enable data analysis, add in to failure. Insert 3D map. No, pero ¿qué versión tú tienes de Excel? No la sé. Anda. Yo creo que es de acá. Customize. No sé. Tengo dos versiones, una en el computador y otra en el de 365. ¿No? Es el que yo tengo y es exactamente esto. Tienes que decir insert 3D chart. No tiene ese 3D. Ahí se quedó, no, yo no. Voy a ver en el Mac. Bueno, mientras tanto, vamos a ir viendo esto. Tenemos a Orión, ¿verdad? Uy, ya este me dibujó todo. Vamos a crear otra tablita. Uf, estoy viendo. ¿Están viendo lo que estoy haciendo ahora? ¿O están en otra página? Déjame ver. Ustedes están en esta. Ahí sí me están viendo. Déjenme cambiar. Estoy siguiendo. Ok. Entonces, vamos a ver. Excel. Okay. Compartir. Pantalla. ¿Dónde está la pantalla 2 aquí? Pantalla 2. Ahí sí lo ven. Sí. Ok. La hoja. La hoja sí. Yo voy a tomar los datos que quiero. Copio y voy a mi Excel. Para que no confundamos. Tengo varios tipos de pegado. A veces uno usa el pegado normal, pero uno lo trae de una página de internet, viene con el formato de la página, o si lo trae de Word o lo que sea, y a veces se ve feo. Entonces, ahí tenemos otras opciones de pegado, que son el pegado normal, el pegado de valores, que va a ignorar todos los formatos y me va a pegar los valores tal y como vengan. Las fórmulas, me lo vas a transponer, o me le va a cambiar el formato, o me va a pegar un link. En este caso yo lo pegué normal, ¿ok? Voy a quitarle esta columna que no me interesa y solamente me interesan estas columnas de aquí que tienen la ascensión recta y la declinación. ¿Qué yo voy a hacer con estos datos? Yo voy a graficar esta constelación. Y la voy a graficar. Si quité de más. Ah, no. Y la voy a graficar seleccionando la ascensión recta y la declinación. Y creando un gráfico, insertar gráfico, pero el gráfico va a ser de scatter. Ese gráfico de scatter me va a insertar todos estos puntos. Déjame moverlo a una hoja nueva. Me va a insertar todos los puntos en el gráfico, ¿ok? Pero yo quiero cambiar el tipo de datos, que sea scatter, pero que sea scatter con las líneas unidas. ¿Qué va a hacer eso? Me va a dibujar, me va a marcar los puntos que tengo, pero me va a hacer las líneas. Y fíjate que me está formando la constelación de Orión, tal y como está en el cielo. Más o menos, porque ahí la escala está igual en ambos ejes, está diferente en ambos ejes. Tendríamos que jugar un poquito con la escala para que se vea bien. Qué bonito. Sí. Pero yo quiero ahora los límites de la constelación, de dónde yo saco eso, que es lo segundo que van a hacer en las tareas. En la tarea, vamos a buscarlo. Dice que vaya a la página de la IAU sobre constelaciones, que es esta. Déjenme abrirla y jalarla para la otra
pantalla. Esta página está en el link. Y aquí tenemos toda la información de todas las 88 constelaciones. ¿Ok? En este caso del ejemplo me importa Orión. Entonces, Orión, está en orden alfabético, Orión. Fíjense que tiene un dato aquí que me interesa mucho, que es el límite de la constelación en un archivo de texto. Y aquí tiene los límites de la constelación de Orión en formato de texto. Yo puedo bajar ese dato de texto. Vamos a hacerlo bajándolo para que aprenda a importarlo. Vamos a bajarlo. Lo descargo, está en Downloads. Y entonces en Excel vamos a traer esos datos. File, Open. Y busco en Downloads. Aseguro que estoy buscando todos los tipos de archivos para ver los archivos de texto también. Y busco Orión. Entonces digo, no, está delimitado los datos. Ok. No, están fixed with. Vamos a ver si es fixed with. Ahí. Ok. No me importa el formato, porque yo lo quiero los números. Y aquí yo tengo un reguero de columnas que no me interesan, que puedo eliminar. Y lo que sí me interesa son estos numeritos aquí, que son los límites de la constelación. Pero ¿qué pasa con los límites de la constelación? Que como es un polígono cerrado, el primer valor yo tengo que agregarlo igualito al final para que me cierre. ¿Ok? Entonces ahora si yo selecciono todos estos números, lo voy a poner en mi tabla original. ¿Ustedes lo están viendo? ¿Lo estoy diciendo? Sí, lo están viendo ahí. Ok. Voy a mi tabla original, pongo estos datos aquí al lado, que son los límites, y digo, ok, de esos datos yo quiero sacar las series. Por ejemplo, selecciono aquí. Vamos a ver. Vas muy rápido. Ah, perdónenme. Sí. Déjenme volver esto a donde estaba en la hoja. En la hoja 1, para tenerlo un lado al otro. Pegué los datos de las fronteras, los pegué aquí al lado. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Ok, entonces, fíjense que yo tengo dos series de datos, lo que está en horizontal y lo que está en vertical. Esas dos cantidades de datos están en una misma serie. Yo quiero agregar una serie de datos. ¿Se entendió? Entonces, si yo voy a la tabla, le doy al botón derecho de la tabla y le digo Select Data, seleccionar datos, me va a decir de dónde estoy sacando los datos. Y digo, de la serie 1, los datos son estos. Entonces yo puedo agregar otra serie. Por ejemplo, agrego y digo, esto va a ser la frontera. Me puedo poner un nombre. Y los formatos en X van a ser ascensión recta. Y los formatos en Y van a ser la declinación. Está al revés. Los formatos en X y los formatos en Y van a ser esto de aquí. ¿Por qué no me lo dibuja bien? F2, F30. Déjenme ver por qué no me lo está haciendo bien. Estamos hablando de 24.23. En el mismo orden. Vamos a ver. Seleccionar la data.
No quiero ser el que se tira a la fiesta. ¿Qué significa eso? Y a las 45. Cars. Siempre nos están sacando. Ok. Tenemos los valores aquí. Estos valores llegan al 30. No sé por qué llegan al 30. No entiendo por qué estos valores me están saliendo tan lejos. Creo que estamos viendo otra constelación ahí al lado. O sacamos los datos que no era. Así que voy a ignorarlo totalmente y lo discutimos en línea. ¿Ok? La idea es esta. Tenemos el chart, que es lo que van a hacer en la tarea, generar el gráfico de la constelación, pero vamos a ajustarlo para que se vea un poquito mejor. Entonces vamos a formatear el plot area. A ver. Chart design. Vamos a poner la negrita que se ve más bonito. Y vamos a coger los ejes y vamos a este eje a limitarlo. Formateo el axis y digo que el mínimo va a ser automático. ¿Por qué no me deja automático? Vamos a decir que el mínimo va a ser 4. Fíjense que está muy grande. El mínimo va a ser 3. Fíjense que ahora sí se parece a Orión. ¿Verdad que sí? Tiene un poquito más de formato. Ya sé qué es lo que pasa. Es que va así. Y los datos que teníamos en la otra hoja, vamos a traerlo ahora para acá. Copiar y pegar. Bonita. Queda tiempo. Sí, señor, en 2 minutos hay tiempo suficiente para acabar el mundo. Y En nadie teoría, es eterno en el mundo. definitivamente los datos aquí están locos. Ya se murió Garebo. Pero mientras tanto vamos a formatear el eje, reducirle el tamaño, y decir que vaya de el 4 6.5. Ahí se aparece más Orión. ¿Se entendió hasta ahora? Chicos, ¿se escucha? Sí. Ok, No sé, hay que repetirlo. hay que repetirlo. Pues le voy a Sí, dar no, la cada mejor uno lo forma de hace. repetirlo. Miren cuál es la mejor forma de Sí. repetirlo. Es que está marcado para hoy. Déjenme cambiar el schedule. Hoy es 27. Sí. Ya, ahora va a estar ahora mismo. Ok, déjenme quitarle el schedule y le da asignar. Ahora sí. Tienen la descripción y tienen un video de YouTube por el profesor Zuluaga explicando cómo hacer el gráfico. Entonces, como lo vamos a hacer es generar un gráfico de dispersión de 4 constelaciones que ustedes elijan. O sea, van a tener 4 hojas con 4 constelaciones usando los datos de ese archivo y los datos de la frontera de este archivo, de esta página. ¿Ok? También está marcado para, esto lo voy a asignar ya, que este es un repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a quitar la asignación y vamos a asignar directamente. Es que vamos a hacer el horóscopo caldeo de nuevo, como lo hicimos en la clase pasada, pero usando las fórmulas y el formato condicional que hemos visto hasta ahora. O sea, por ejemplo, aquí está la descripción de lo que vamos a hacer y fíjense que le he puesto una nota en cada punto que dice, calcula el número de días transcurridos, pero no restando, sino usando la función days. Y aquí use la fórmula aritmética para calcular la longitud eclíptica y la función lookup para escoger la constelación. O sea que no me va a escribir manualmente Acuario, sino que dejen que la fórmula de Excel le diga que es Acuario. ¿Ok? Y para esto pueden repasar lo que hemos visto antes. ¿Preguntas, dudas, quejas?
No les escucho. Déjenme ver. No. Ahora no.